Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el centro comercial Alto Chama, al lado donde venden las tisanas. Agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños. Si usted está pensando que voy a estrenar en diciembre, entonces aproveche y vaya al centro comercial Alto Prado, busca a Richard y él le va a indicar cómo puede ir poco a poco usted cancelando ese estreno, ya sea porque lo adquiera o porque lo alquile, y aproveche que llegó mercancía nueva, bella. Así es que ya lo sabe, Con Estilo y Algo Más, centro comercial Alto Prado. Bueno, hoy vamos a hablar de fútbol, porque Mérida siempre ha sido una potencia de verdad en el fútbol, en las distintas categorías. Y quienes tuvimos la fortuna de poder disfrutar de esa época de oro del fútbol merideño, nos sentimos de verdad privilegiados. Así como hoy van a ver a Lionel Messi, en nuestra época de muchachos, nosotros íbamos al Estadio Mérida a ver a una gran figura, a Amenodoro Dugarte, porque de verdad que cuando Amenodoro Dugarte estaba en la cancha era un espectáculo increíble. Pero también tuvimos otro excelente jugador de fútbol, a quien todo el mundo conoce como el Coqui Corredor. Era un delantero excepcional. No podía llegarle el balón cuando estaba cerca del arco, porque segurito que convertía el gol. Y recordamos entonces esa época en la cual el Colegio San José, la Universidad de los Andes y el Liceo Libertador eran los tres equipos de primera categoría con que contaba Mérida. Y la sumatoria de esos tres equipos permitía que Mérida contara con un trabuco en primera categoría. Así es que hoy tenemos en La Esquina Caliente a Amenodoro Dugarte y a Coqui Corredor. Así es que comencemos entonces respetando la jerarquía, respetando primero la edad y después quien comenzó primero en el fútbol, que fue Amenodoro. Bienvenido a La Esquina Caliente, Amenodoro. Buenos días. Estoy aquí a la orden para tener una charla sobre la realidad del fútbol de Mérida. El fútbol en Mérida lo trajo el Colegio San José de Mérida. Ahí fue cuando se inició el fútbol y solo existían dos canchas. La cancha de Estadio Mérida y el Estadio Los Urdes. Los españoles que eran, o sea, el Colegio San José, ellos eran españoles y venían de Bilbao. Los jesuitas. Eran los jesuitas, sí.
Ahí nació el fútbol de Mérida, entre los cuales ese gran edificio que encontramos aquí cerca de la Plaza Bolívar era el colegio, el edificio, y el estadio está donde hoy está todavía. Pero ellos también hicieron algo importante, trajeron de allá entrenadores españoles que vinieron aquí y se encargaron de los muchachos, y luego poco a poco nosotros fuimos surgiendo y representamos al Colegio San José, porque los torneos en el Colegio San José eran intercurso, ¿ves? Y la categoría eran la categoría como de costumbre, arrancaban de los 6 años y íbamos progresando poco a poco, llegamos a los juveniles, luego llegamos a la primera categoría y luego llegamos al profesional. Por todos esos caminitos fui pasando y luego llegué a la Selección Nacional de Venezuela, en lo cual tengo muchos recuerdos muy bonitos porque participé en varios campeonatos con Venezuela. Estuve en el 54 como preseleccionado, en lo cual sufrí una lesión en Aragua y me regresaron. Y luego seguí dentro de la selección en el año 57. Volví otra vez a Caracas, donde trabajamos, hicimos una serie de trabajos preparatorios y luego nos fuimos al torneo suramericano que se jugó en Santiago de Chile. Luego de terminar Santiago de Chile pasamos a Perú, donde jugamos un torneo internacional de Perú, donde por primera vez conocimos a Pelé. Y de ahí nosotros viajamos a Ecuador, y de Ecuador viajamos a Colombia, y de Colombia regresamos a Venezuela. Estos han sido los partidos internacionales en los cuales hoy yo recuerdo y me siento muy orgulloso y le doy gracias a Dios porque nosotros tuvimos la suerte de llegar a la selección a tiempo. El seleccionado venezolano era verdaderamente un equipo que donde iba impresionaba, siempre impresionaba, pero nuestro fútbol fue progresando. Luego se organizaban los torneos occidentales, donde participé en 14 campeonatos occidentales. De esos campeonatos cada año había un campeón y Mérida era campeón, y asistíamos a los campeonatos nacionales que se jugaban en el país, entre los cuales en esos torneos 2 veces fuimos campeones nacionales. Uno fue en San Cristóbal y el otro fue aquí en el estado Mérida, que todo el mundo lo tiene olvidadito, y ese torneo se jugó en el estadio de Campo de Oro. Ese segundo torneo donde Mérida se tituló por segunda vez campeón, y luego le dimos continuación a todos los torneos estadales, los torneos, los intercambios, todas estas cositas iban, que eran extraordinarias e inolvidables. Ahora, inolvidables, sí. Coqui, porque Amenodoro comienza en el fútbol organizado en 1954, ¿verdad? Entonces, tú comienzas, por supuesto, mucho después. 60. Vamos a la publicidad y al regreso, entonces tú nos vas a contar una partecita de esta. Por cierto que ustedes tienen que haber observado algunas fotos que hemos mostrado y que continuaremos durante el resto de los segmentos mostrando esas fotos que recogen alguna parte de la historia de Amenodoro Ugarte, de Coqui Corredor, y por supuesto es parte de la historia del fútbol merideño. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente hoy hablando de fútbol merideño.
nuestros invitados Amenodoro Dugarte y Rolando Coqui Corredor. Quedamos para luego de la publicidad escuchar entonces de Coqui Corredor que nos cuente cómo comenzó él en el fútbol, en qué año, etcétera. Muy buenos días. En primer lugar quiero agradecer a nuestro buen amigo Tuto López. Lo conocemos como Tuto López. Bien, yo comencé en el fútbol organizado en 1958 en un infantil que representaba al Liceo Libertador. Estudiaba en esa época el segundo año del liceo. Bueno, yo era espectador en el Mérida, tal como lo dice Tuto, de aquellos grandes valores de Mérida. En el Estadio Mérida. En el Estadio Mérida. En realidad, pues el fútbol en Mérida comenzó con, como dijo Amenodoro, con el Colegio San José, pero ya en Ejido y Tobar, en 1925, habían equipos de fútbol. De tal manera que en 1927, cuando llegan los jesuitas, encuentran terreno abonado en Mérida para iniciar esa escuela de fútbol que fue Mérida. En el 60 yo participé en la primera categoría como una generación de relevo de aquella generación de oro que jugó en los 50. He tenido tres grandes pasiones en mi vida. La primera ha sido la familia, la segunda ha sido la academia y la tercera ha sido el fútbol. De tal manera que las tres por igual comparten mi corazón y mis pensamientos. Donde quiera que voy, pues siempre pienso primero en el fútbol. Donde quiera que he tenido oportunidad de crear equipos, siempre formo equipos de fútbol, porque eso me da mucha satisfacción. Y siento una gran satisfacción y orgullo el haber estado presente en esa generación de relevo que fue en los años 60, donde hubo jugadores muy buenos, mejores que yo, e inclusive nos acompañaron algunos de la época de oro, por ejemplo, Auriberto de la Hoz, el mismo Amenodoro, que fue compañero de equipo mío en la universidad durante muchos años, compañero de la selección que ganó el primer torneo nacional de fútbol en San Cristóbal, en primera categoría amateur, pero el amateur no tenía nada que envidiarle al profesional que solamente se jugaba en Caracas. De hecho, aquí vinieron varios equipos de Caracas, profesionales. Vino el Tigre Flores con 10 brasileños. Uno de ellos había jugado al lado de Pelé. Y sin embargo, Mérida le dio la batalla, le dio la pelea. Ganamos un partido y ellos ganaron otro. Vino el Lara, primer equipo profesional de la provincia. También dividimos honores con el Lara. Y vino el Portugués, lo trajo Gustavo Trejo, un jugador merideño, el único criollo. En esa época los equipos profesionales de Caracas tenían por obligación meter un solo criollo, ¿no? Después cambió y bueno, se impuso la condición de poner 4 o 5 criollos. Y después la limitación fue no más de tantos extranjeros. Y entonces así fue evolucionando el fútbol en Venezuela. Pero en las primeras épocas el fútbol estaba concentrado en Caracas, a pesar de que en Mérida se jugaba buen fútbol. Es más, la prueba está en que esos equipos profesionales que venían a Mérida, pues tenían que fajarse duro con el equipo de Mérida. Bueno, en ese equipo de Mérida figuraron gente muy buena, herederos, como por ejemplo el Americano de Jesús, Raúl Domecq, que era un
era un atleta de 400 metros con valla, récord en los bolivarianos, y llegó a Mérida y aprendió a jugar fútbol en Mérida. Se le metió el gusanillo del fútbol en la sangre. En estos momentos recuerdo una anécdota, no sé si es cierta, pero leí una anécdota sobre Carlos Marx. En la época en que Carlos Marx publicó El Capital, el manifiesto comunista, él estaba en Londres y estaba en una mesa conversando con Engels, que era el ente financiero de Carlos Marx. Y estaban hablando... Federico Engels. Federico Engels. Por supuesto, estaban hablando del fútbol. Carlos Marx le decía a Engels, y le decía, en ese momento entraron los hooligans. Había un partido de fútbol que se había efectuado en el estadio de Londres, y entran los hooligans y se sientan en una mesa contigua donde estaba Marx y Engels. Marx dice estas palabras sin darse cuenta que estaban los hooligans al lado. Dice: el fútbol, ¿cómo es posible que obreros, caleteros acá de los barcos, den sin comida a su familia por comprar un boleto para irse a ver a unos equipos que son oligarcas? El fútbol es el opio del pueblo. Y en eso lo oyen los hooligans y dicen: ¿qué está diciendo usted? Se vinieron con amenazantes. ¿Qué está diciendo usted? Entonces dice: no, yo estoy diciendo que la religión es el opio de los pueblos. Y entonces salió muy... Pero esa fue algo que, si es cierto, pues se ha convertido en realidad. Porque en estos momentos el fútbol es una danza de millones. Y la gente se olvida de todos sus problemas cuando ve los mundiales, por ejemplo. Se olvida de todos sus problemas. Pero el fútbol es una droga maravillosa. Más bien es una droga positiva, porque nos enseña muchos valores. Valores de fraternidad, valores de lealtad, valores de tolerancia. Nos enseña a saber ganar y a saber perder. En el triunfo nos enseña la gallardía, le damos la mano al adversario que vencimos. Y en la derrota, el ganador nos consuela, nos abraza y nos dice: otra vez será. Así es que es una escuela. Para mí el fútbol ha sido una escuela de la vida. Bueno, y no hay duda, yo siempre he dicho que hay dos actividades muy importantes para la formación de un ciudadano. Uno, la educación vial, porque cuando usted enseña al niño de que hay que respetar las luces del semáforo, que hay que respetar el paso peatonal, etcétera, etcétera, lo está formando, le está inculcando el respeto a la norma. Lo mismo en el deporte, porque cuando usted comienza a enseñarle a ese niño las normas, los reglamentos de ese deporte, le está enseñando a que hay que respetar el ordenamiento jurídico. Y esos son dos aspectos fundamentales. Bueno, ya los niños saben desde muy temprano que en el fútbol no se puede tocar el balón con la mano. Tenemos que ir a la publicidad. Y al regreso, entonces vamos a conocer tanto de Amenodoro Ugarte como de Rolando Coqui Corredor sus experiencias, en qué posición jugaban en el fútbol, con qué equipos participaron, etcétera, etcétera. Así es que ya regresamos a la esquina caliente.
Continuamos en la esquina caliente hoy hablando de fútbol con Amenodoro Dugarte y con Rolando Coqui, corredor. Y quedamos para luego de la publicidad entonces comenzar a conocer qué posición jugaba Amenodoro, Coqui y en qué equipos participaron, etcétera. Comencemos entonces con Amenodoro. Yo quería recordar a Ricardo Mato, que es un extraordinario organizador del deporte merideño. Fue el primero que organizó un torneo de interbarrio en el estado Mérida. Ricardo Mato, el loco Mato, inolvidable. Arrancó en el 52, en los cuales también organizaba el ciclismo y organizaba todos los deportes. Y él era ciclista. Y él era ciclista. Y hoy día es raro que lo habemos olvidado tan rápido. Y el día que él falleció, tanta gente que él la llevó al deporte y solo aparecieron 4 para el día 4 asistimos allá al cementerio y toda la demás gente se le olvidó que Ricardo Mato existía. Cuando estaban construyendo el complejo 5 Águilas Blancas, yo le envié una carta al gobernador de ese entonces, Florencio Porras, proponiéndole que el estadio de fútbol llevara el nombre de José Ricardo Mato. Lamentablemente eso no se logró, pero algún día habrá que hacerle justicia a todo lo que José Ricardo Mato le dio al deporte merideño. Y luego José Arano, fueron 2 personajes más grandes que ha tenido Mérida. Entre los cuales José Arano era de Bilbao. Él era el que organizaba los torneos aquí y él fue el que le nació la idea de que en Mérida debería existir un equipo profesional. Un equipo profesional. Cuando él habló de eso, decían, pero ¿cómo lo vamos a llamar? Atlético Mérida, Deportivo Mérida. Habían distintos nombres para el nacimiento de un equipo profesional. Y un día, en una de las reuniones estábamos sentados y dice, mira, si Mérida tiene una universidad, tiene un colegio San José, ¿por qué no le colocamos el nombre de Estudiantes? Entonces dijo uno, no es mala la idea de Estudiantes. Y entonces nació la idea del nacimiento de Estudiantes. José Arano venía de Bilbao y empezaron a discutir qué uniforme llevaría ese equipo. Y de ahí salió y dice, bueno, la conclusión es que vamos a colocarle el uniforme del Atlético de Bilbao, rojo y blanco. Y entonces se llegaba a un acuerdo de que el equipo se llamaría Estudiantes y vestiría como se está vistiendo hoy, con rojo y blanco. Así ha sido el nacimiento del equipo de Estudiantes en Mérida. Y bueno, yo como participante dentro del equipo de Estudiantes, yo tuve alrededor de 25 años en los cuales trabajé en muchas diferentes posiciones, porque empecé como jugador, luego tuve un tiempo como kinesiólogo, otro tiempo estuve como preparador físico, y la mayor parte de esos años se jugaba era con el carnet que Amenodoro tenía, porque yo estaba afiliado a la federación y los demás eran personas en las cuales la directiva llegaba a acuerdo con ellos y ahí le entregaban la dirección técnica del equipo. Ahora, Amenodoro, ¿en qué posición jugabas tú en la cancha? Bueno, yo cuando empecé a jugar al fútbol empecé observando de atrás en la portería y luego apareció la primera oportunidad como arquero. Entonces a los días llegó la segunda oportunidad como puntero izquierdo. Y luego me llevaron al medio campo, medio izquierdo, y en medio izquierdo, ahí donde participé hasta mi retiro al fútbol. ¿Era el 10? Sí, siempre jugaba con el 10. ¿Como Messi? Con el 10, sí. Y en los cuales pues tuve como compañero a Rolando Corredor, que era un gran compañero, con un gran sentido de la disciplina y muy colaborador dentro y fuera del terreno de juego.
Pero nosotros teníamos un seleccionado y se jugaban los campeonatos occidentales para luego participar en el campeonato nacional. Y poco a poco fuimos llegando hasta que por fin yo, desde el año 54 que me tomaron desde el año 54 que me tomaron en cuenta para la selección nacional, permanecí hasta el año 70. Activo en la cancha. Sí. Ok, ahora, hockey. La posición tuya, Bueno, ¿era centrodelantero o no? sí. Bueno, yo comencé siempre adelante, jugando se jugaba antes, bueno, yo jugué en el sistema 3-2-5, y entonces en el sistema 3-2-5 jugué en todas las posiciones de número 7 hasta el 11, ¿no? 7, 8, 9, pero principalmente era 9. Algunas veces me tocaba el 10, otras veces el 11, sobre todo cuando Amenodoro no estaba. Lo sustituía. El número 7, que era puntero, eran los dos punteros, 7 y 11. Pero a Amenodoro siempre lo vi en la media cancha. Cierto, como número 10, pero como armador, ¿no? Era el cerebro del equipo. Exactamente, junto con Oscar Rivas y Rivas Lamos y el Tucho Ortiz. Y eso fueron la inspiración que me llevó a mí a jugar mejor el fútbol, porque eran tan buenos que yo jamás me imaginé que iba a llegar a jugar al lado de ellos. Por ejemplo, el doctor Remy Rada. Remy Rada era excelente, donde ponía el ojo, ponía el balón. Bueno, recuerdo, ya que mencionó a José Ricardo Mato, los equipos donde yo jugué fueron, empecé con el Liceo Libertador en infantil, a través de José Arano y el profesor Joselí Camacho. Eli José Camacho. Yo siempre le cambio, así como Camacho. A Martínez Coronel. En realidad él es Coronel Martínez Coronel, claro. Pero yo le decíamos Coronel, claro, por el apellido, no porque fuera militar. Bueno, con José Ricardo Matos después, bueno, jugué en primera categoría todo el tiempo con la Universidad de Los Andes. Y cuando había juegos amistosos, entonces el 11 Inter me llamaba. En una temporada que no salió de la ULA, no recuerdo exactamente, jugué con Juventus, un equipo de Jorge Villet, de los hermanos Villet. Claro. Y después sí, todo el tiempo con la ULA. 11 años jugué con la ULA, inclusive siendo profesor ya. Fuimos campeones en el 67 con el equipo de la ULA reforzado. 18 de los 23 jugadores, 19 de los 23 jugadores eran de la comunidad ulandina, es decir, pertenecían a la ULA. Habían creo que 10 empleados, 7 estudiantes y 2 profesores, incluyendo a Humberto Zambrano Román, que era el delegado. Castañeda era el entrenador y el asistente era Auriberto de la O. Ese fue el equipo que quedó campeón por primera vez allá en San Cristóbal. En el Interbarrios intervine con varios equipos. Empecé con el Espejo en el 60, luego me fui con Barinita, fuimos campeones con Barinita en el 64 y ahí tuve como compañero, es un orgullo tener como compañero a un hermano de Amenodoro, el Caleo Duarte, muy buen jugador, al doctor Rada y Piti Remesa y Gustavo. Buenos días, estamos en la entrevista. La publicidad y ya regresamos para
continuar en la esquina caliente hoy hablando de fútbol con Amenodoro Dugarte y Rolando Coqui Corredor. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente hoy hablando de fútbol con Amenodoro Dugarte y Rolando Coqui Corredor. Amenodoro, algunas de esas anécdotas que son inolvidables y que pasan a formar parte de la historia de uno y de la actividad que uno realiza, que tú recuerdes de jugador, de entrenador, cuéntenos. Bueno, en el fútbol amateur participamos con muchos jugadores colombianos que juegan aquí, entre los cuales Ortiz era un volante extraordinario que venía del Pereira, y teníamos también algunos jugadores uruguayos que llegaron aquí a Mérida en el fútbol amateur y jugaba de zaguero central, no recuerdo el nombre. Total, Auriberto de la Hoz ha sido uno de los mejores jugadores que ha venido a Venezuela entre todos los jugadores nacionales y jugadores extranjeros. Fue extraordinario su participación como jugador y un gran rendidor para el equipo de Mérida. La gambeta de Auriberto de la Hoz era algo extraordinario, sí. La bicicleta, ¿no? La bicicleta. Y también vino a Mérida Bertayola, un entrenador que venía de España. Vasco. En vasco, también extraordinario. Fue el que más se preocupó de que todos nosotros nos incorporáramos al fútbol y que estudiáramos sobre el fútbol, y se realizó eso. Donde íbamos nosotros, él siempre estaba en la cancha observando, luego nos reunía y nos informaba a nosotros cómo fue la actuación de ustedes en el campo de juego. Muy bonito eso. Nos gustaba mucho porque él nos decía las cosas con mucha claridad. Y en el mismo Colegio San José, existían padres como Machín Barrena, que era el rector del Colegio San José, entre los cuales también con unos grandes conocimientos del fútbol, y entre los cuales le aplicaba el boxeo, y era sacerdote. Y cuéntenos, porque muchos de quienes nos están viendo y escuchando seguramente no tuvieron la oportunidad de presenciar, y a lo mejor ni siquiera por referencia, cada vez que jugaba el San José, sobre todo con la Universidad de los Andes, después del partido, en la calle era una trifulca, ¿no? Eran barras bravas, como se llama hoy, y los curas eran los primeros que tiraban sus golpes. Bueno, todavía existe esa rivalidad entre el Colegio San José y ahora con Estudiantes. Antes era San José con los colores de Estudiantes, y ahora es ULA con los colores de ULA y Estudiantes con los colores de Estudiantes, que eran los del Colegio San José. Total que la rivalidad era muy bonita, pero se jugaba un fútbol de alto nivel. Ese fútbol que verdaderamente que la gente lo apreciaba, que la gente asistía, no se ha vuelto a ver. Ha cambiado mucho el fútbol. Del verdadero fútbol que se practicaba, al fútbol al que se practica hoy, cónchale, nos hemos quedado un poquito en el tiempo. Pero era muy, muy, muy bonito el fútbol que se jugaba en Mérida, y por lo tanto Mérida adquirió una gran propaganda en todo el país, porque todo el mundo, cuando se hablaba de Mérida, como si se hablara del Distrito Federal. Esa era la capital del fútbol en Venezuela. Sí. Mérida. Mérida, sí.
Y bueno, y de tanta lucha teníamos un jugador extraordinario que era Guillermo Sotorrosa. Guillermo Sotorrosa es extraordinario. Hoy, gracias al doctor Guillermo Sotorrosa, vino el señor José Arano y también nació el Estadio Sotorrosa. Él era viceministro en esa época y logró llegar a lograr de que en Mérida se hiciera el Estadio Sotorrosa. No se mejoró el estadio más porque en paz descanse él falleció. Pero el recuerdo de nosotros siempre está a la vista y a diario. Diario estamos recordando a Guillermo Sotorrosa como el fundador y organizador, fundador del estadio y organizador de Estudiantes de Mérida. Total que la casa verdadera del estudiante se llama Estadio Sotorrosa de Mérida. Así es. Coqui, algunas anécdotas. Bueno, la primera anécdota, voy a contar varias anécdotas. La primera es, me recordó Amenodoro sobre José Ricardo Matos. José Ricardo Matos era el presidente del Interbarrio, del equipo que dirigía el Interbarrio. Además era jugador y era árbitro. En sus reuniones en la casa, él convocaba a todos los delegados y empezaba a pedir opinión. A ver, ¿usted qué opina? Tantos jugadores de primera en el equipo, tantos juveniles, etc. Entonces, después que oía todas las opiniones, decía, bueno, van a ser 3 de primera y 2 juveniles. Democráticamente tomaba la decisión, ni siquiera por voto. Ejecutivamente. Pero él decía, democráticamente, aquí van a ser 3 y 2. A pesar de que muchos... Esas eran las condiciones. Y era árbitro también. Y jugador. Jugaba con el Loban, precisamente. La otra banda, Loban. La otra anécdota es sobre un entrenador muy simpático, muy buena gente, excelente amigo, Fausto Giraldini. Fausto Giraldini, en realidad, él conocía el fútbol, sabía de fútbol por lengua, por referencia, pero no es que fuese un entrenador como Castañeda, que era entrenador diplomado, ¿no? Y había entrenado varios equipos profesionales. Fausto Giraldini llegaba y nos reunía en el camerino, y esto es verídico, y nos decía, muchachos, italiano, jueguen fútbol. Otro equipo, puro Caimanes. Esas eran las últimas indicaciones. Jueguen fútbol. Después que daban las alineaciones, jueguen fútbol, muchachos. Otro equipo, puro Caimanes. y siempre perdíamos con un equipazo que teníamos. Y entonces se montaba en el autobús, porque él vivía en Santa Juana. Se montaba en el autobús que venía de allá de la residencia estudiantil y los estudiantes ya lo conocían. Los lunes le preguntaban, Fausto, ¿cómo le fue ayer? Y entonces él contestaba, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Así decía. Pero es auténtico. Era realista. Es auténtico. Y los estudiantes, pues, aquellas carcajadas. Pero era buena gente, muy simpático. Pero lo que tenía de buena gente les faltaba en el fútbol. Y la otra anécdota es de un exdecano de odontología, que estamos en una final y entonces faltaban 5 minutos para terminar el partido y él había apostado... ¿Qué equipo jugaba? El Llano y Barinita. Era la final de un intervalo. Y resulta que él había apostado a El Llano, que tenía un equipazo. Estaba Richard Páez ahí. Y Ontiveros era el portero, un odontólogo. Y era financiado por los odontólogos, profesores de la facultad. Resulta que
faltando 5 minutos, yo le hago un gol de Iba empate. ganando el Llano. Iba ganando el Llano 1-0 y yo hago el gol del empate. Y como era una final, fuimos a prórroga. Y después en la prórroga hicimos 2 goles más, uno de los cuales lo hice yo. Y resulta que cuando salimos ya campeones, me está esperando García Cisco y me Roger García Cisco. Roger García Cisco y me dice, caramba, qué buena broma me echaste. Ya tenía 1000 bolívares embolsillados. Había apostado al Llano y tú me echaste una gran broma. Así que Bueno, Ay. se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos muchísimo a Menodoro Dugarte y a Rolando Coqui Corredor por haber estado hoy con todos nosotros. Fue una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia en el centro comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Y si usted está pensando en estrenos para diciembre, entonces vaya a Con Estilo y Algo Más en el centro comercial Alto Prado, porque Richard le va a indicar, bueno, todas las facilidades que usted tiene para cancelar de aquí a diciembre o la adquisición del traje o el alquiler del mismo. Y aproveche porque acaba de llegar mercancía nueva, excelente. Hemos llegado al final del programa. A ustedes gracias por la audiencia. De nuevo estaremos aquí en la Esquina Caliente el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. El próximo jueves este programa estará cumpliendo 28 años. Así es que no olvide acompañarnos. Y a partir de las 11 de la noche podrán ver el programa en nuestro canal de YouTube, La Esquina Caliente con Tuto López. Será hasta la próxima semana.